Hola y bienvenida o bienvenido a la masterclass que he diseñado especialmente para ti. ¿Para qué? Para mostrarte que hay otra forma de vender, una forma de vender más natural, más empática, con valores, mucho más humana y más acorde al momento que estamos viviendo y a la situación en la que nos encontramos actualmente. Es decir, he llegado a la conclusión de, bueno, pues tras muchos años, de que vender de esta forma aporta muchísimos más resultados. Es cierto que el camino es como más lento, pero los resultados son mucho más sólidos y mucho más duraderos que vender de la otra forma o con las típicas técnicas de venta. No quiero decir que no funcionen, sino que si realmente tú no conectas con esa forma de vender, no te sientes cómoda con esa forma de vender como era lo que me pasaba a mí hace años, pues que hay otra forma de vender y que no necesitas empezar a sudar cada vez que tengas que dedicarte a la venta, porque hay otro camino que es el que pretendo mostrarte, bueno, pues a lo largo de esta masterclass, aunque bueno, por supuesto esto es una parcela de lo mucho que hay dentro de toda esta sección de venta natural, ¿no? Voy a compartir contigo ahora pantalla pues, de las diapositivas que he diseñado para que vayas viendo un poco, pues a medida que yo hablo, pues todo eso que voy mencionando y comentando. Vamos a ello. La primera diapositiva dice, vender es la consecuencia de hacer las cosas bien durante un tiempo. Esto es una frase que a mí me gusta utilizar, es una frase que siempre viene conmigo y que considero que es totalmente verdadera. O sea, vender requiere de hacer bien las cosas durante un tiempo. ¿Qué es hacer bien las cosas durante un tiempo? Pues trabajar por y para tu cliente, para solucionar los problemas de tu cliente. Si tú durante un tiempo te dedicas a hacer esto, la venta es una consecuencia de hacer eso. Lo que pasa es que todo esto que te digo lo vas a tener que hacer durante un tiempo. Y bueno, para que lo vayamos viendo, te lo voy a ir explicando, como te digo, a lo largo de todas estas diapositivas. Antes de empezar, me gustaría también explicarte pues, quién soy yo y por qué hablo de ventas y bueno, cuál es mi experiencia. Pues yo soy Paloma Losas. Actualmente, aparte de tener mi proyecto palomalosas.com, trabajo como directora de ventas del Departamento Nacional de una gran empresa del sector azulejero y bueno, pues llevo 14 años dedicada al mundo de las ventas. Durante esos 14 años nunca he utilizado ninguna técnica de venta que tenga que ver con la persuasión y la agresividad o etcétera, todas esas palabras que añaden a las famosas técnicas de venta. No, lo único que he utilizado es mi propio método, que es un método natural, que es un método que he ido desarrollando porque yo no me sentía cómoda con generar esa presión al cliente para realizar la venta. Yo lo que quería era bueno, pues convencer al cliente, pero convencer que él mismo se convenciera de una forma natural de que realmente mi producto y la marca era lo ideal, ¿no? Y creo que ha sido algo que he sido capaz de hacer y bueno, pues que a raíz de todo eso pues he creado este método y me apetece compartirlo porque me consta que hay mucha gente que tiene el mismo problema que tenía yo hace pues, 14 años. Y bueno, pues quiero mostrar al mundo que existe otra forma de vender. También quiero compartir contigo los resultados de una encuesta que hice, no sé si tú estuviste, si participaste, si estabas en ese momento en mi newsletter, pero compartí una encuesta con una serie de preguntas y a raíz de toda la gente que ha respondido, pues he extraído una serie de resultados y voy a compartir contigo algunos que a mí me han llamado la atención. Uno dice, solo el 17,4% de las personas no tienen miedo a vender. Esto quiere decir que hay mucha cantidad de gente con un miedo a vender atroz y que puede llegar a arruinar tu propio negocio. Por lo tanto, hay que poner una solución a eso. Es necesario que esa persona se obligue a
utilizar esas técnicas con las que no conecta? Pues no, hay otra forma de hacerlo y por eso estoy aquí hoy. El 82,6% cree que tiene que ver con un bloqueo suyo. Por lo tanto, es que hay muchas creencias propias o instauradas por la sociedad, porque, bueno, pues imagino que habrás oído en más de una ocasión que los vendedores somos unos mentirosos, y cosa que yo no creo y con la cual yo nunca pues he conectado. Es por eso que he creado este método. No te negaré que es cierto que hay comerciales que utilizan técnicas que, bueno, pues que desde mi punto de vista no son lo más empáticas posibles, que yo diga. Bueno, dicho esto, estos datos te los doy para que percibas bueno, pues que probablemente no eres única en el mundo y que lo que te ocurre a ti no es tan extraño como piensas. Para empezar a poner soluciones a todo esto, yo utilizo una técnica que le llamo las 3 Cs. ¿Las 3 Cs qué es? Pues confianza, se trata de confianza, de constancia y de claridad. La primera, y a la cual yo le doy bastante importancia, es claridad. Dentro de la claridad yo meto la marca personal, la construcción de la marca personal. ¿Qué pasó? Que cuando yo inicié este proyecto pensé, vale, yo puedo enseñar a gente a cómo crear una estrategia de ventas de una forma natural, pero si la base de su marca no está bien construida, no servirá de nada que yo le enseñe esta forma de crear una estrategia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Formarme como personal brander, que es asesora de marca personal. ¿Para qué? Para que lo primero que podamos hacer es analizar esa marca si la estructura está bien diseñada, ¿vale? Dentro de la marca personal, pues tenemos 3 áreas importantes que son la diferenciación, la monetización y la promoción. Pero bueno, como no me quiero extender demasiado en este campo de la marca personal, sí que te diré que dentro de la claridad hay 3 preguntas a las que tienes que tener una respuesta clara. Una es ¿qué vendes? Otra es ¿a quién se lo vendes? Y otra es ¿cuál es tu propuesta de valor? Yo tengo que reconocer que hay una pregunta con la cual me he atascado y que, bueno, pues que tal vez me haya hecho el camino del emprendimiento un poco complejo, que es ¿a quién? Mucha gente te habla del cliente ideal y que tienes que encontrar ese cliente perfecto y cómo es su color de pelo y cómo es su color de ojos y de qué... Vale, o sea, no nos obsesionemos con esto. O sea, cuando yo hablo de cliente ideal hablo de un problema que tenga ese cliente ideal. Es decir, por ejemplo, mi cliente ideal es ese cliente que no conecta con las técnicas de venta comunes y necesita encontrar otra forma de vender, una forma de vender más natural. Importa poco si esa persona tiene 40 años o 60, o es una mujer o es un hombre. Luego ya podré yo ajustar más mi cliente ideal en función de lo que yo quiera o me apetezca en ese momento. Pero me quería aclarar esto porque es algo con lo que yo me atasqué bastante y lo que os quiero decir es que lo que realmente para empezar tienes que encontrar es un problema y a partir de ese problema empezar a hablar a esa persona de ese problema, de cómo tú vas a solucionar ese problema. ¿Vale? Esto es importante. También la propuesta de valor es importante. ¿Por qué? Porque es tu forma de diferenciarte. ¿Vale? Aunque dentro del área de diferenciación de marca personal, pues hay muchas cosas que se pueden trabajar para llegar a diferenciarte de tu competencia. Hay una cosa que sí que quiero recalcarte y es que hay un ingrediente especial que tienes que nadie jamás va a poder copiar y ese ingrediente se llama tu esencia. Cómo tú eres y cómo tú transmites y cómo tú comunicas y lo que sea, todo lo que hagas con tu autenticidad, con tu esencia pura, es algo que ninguna competencia tuya va a poder copiar. Por lo tanto, otra de las cosas importantes es que conectes con esa esencia que tienes y dejes de compararte de si esta persona lo hace así o esta otra lo hace de la otra forma. Realmente ese es un ingrediente mágico dentro de toda tu marca. Pasamos a la confianza.
El siguiente punto es la confianza. Yo siempre hablo de la confianza en dos direcciones. ¿Qué dos direcciones? Pues tienes que generar una confianza para que tu cliente pierda esa inseguridad de compra, ¿vale? O tenga plena seguridad para apretar el botón de compra, y eso es vital dentro de la relación tuya y de tu cliente. Es vital para conseguir que esa persona compre. Necesita esa confianza. ¿Cómo vas a conseguir esa confianza teniendo un negocio digital? Pues esa confianza la vas a conseguir mostrándote. Sí, mostrándote. Sé que hay mucha gente también que tiene miedo a esto. No os preocupéis porque también hay algo que estoy trabajando y que os iré informando, y ya veréis que, bueno, pues mi idea es crear un infoproducto donde haya una parte en la cual yo te hable de cómo mostrarte y cómo perder ese miedo que todas hemos tenido, que yo también he tenido, ¿eh? O sea, esto se pierde con la práctica, ¿vale? Pero bueno, esta es la forma. Da igual si vendes servicios o vendes productos. Si vendes productos tienes que encontrar un equilibrio entre mostrar tus productos y mostrarte a ti, pero igualmente te tienes que mostrar. Porque detrás de la marca hay una persona y por lo tanto, si hay una persona, esa persona tiene que hacerse ver. ¿Para qué? Para que la gente tenga mucha más confianza. Todavía hay gente que tiene miedo de comprar de forma digital, aunque cada vez menos, pero todavía existe este miedo. Por lo tanto, muéstrate. La otra parte de la confianza es confianza en ti. Es algo bueno, pues que en el mundo en el que vivimos a veces cuesta, ¿no? Tenemos esa falta de autoestima y a veces nos cuesta confiar en nosotras mismas. Por lo tanto, es algo que también se puede trabajar. Esto también hay técnicas para tener esa confianza. Para esto también contratar una persona, un asesor, una asesora que te acompañe en los procesos para que te ayude. ¿Por qué? Porque cuando decides emprender, pues es difícil encontrar a alguien que te apoye. Normalmente tu familia o tu sector más cercano lo único que hace es instaurarte más miedos o no creer en ti. A mí misma me ha pasado, o sea, mi familia, que la quiero mucho y la respeto tal y conforme es, pero tengo que decir que, bueno, pues que no han creído en mí, ahora parece que empiezan a creer un poco más, ¿no? Y como no, es mérito de ellos. Pero bueno, dicho esto, que es broma, lo que quiero decirte es que necesitas trabajar ese pilar de confianza hacia ti. Es vital, ¿vale? Porque tienes que creértelo. Y si no te lo crees tú, va a ser difícil que transmitas esa seguridad a tu cliente. La siguiente es constancia. Esta no te puede faltar. O sea, la constancia, si no la tienes que trabajar. ¿Y cómo la trabajas? Pues lo siento mucho y otros te pueden decir cualquier otra cosa, pero te tienes que obligar. ¿Vale? Esto funciona así. Yo no te digo que te obligues todos los días, pero si, por ejemplo, te quieres mostrar en vídeo, pues te tienes que obligar a que todos los martes vas a salir en vídeo. Si tú luego quieres, una vez que hayas conseguido salir todos los martes, pues te obligarás a salir los martes y los jueves en vídeo. Y así sucesivamente. Pero te tienes que obligar. La cantidad de veces que te obligues solo depende de ti y de tu agenda y de tu disponibilidad. Pero siento decirte que sí. Lo dejas en el fluir, en el ya lo haré y ya veremos, y bueno, voy a esperar a ver si me apetece, eso no va a llegar. Por lo tanto, tienes que establecer un plan de acción que estará basado en tus objetivos, que luego veremos, pero tienes que obligarte. Es decir, cuando yo empecé a levantarme a las 5 de la mañana, os puedo asegurar que no me apetecía. Cada vez que sonaba el despertador, lo único que me apetecía era apagarlo. Eso es así. Es decir, entonces, ¿yo qué hice? Pues obligarme a levantarme de la cama. Cuando ya llevaba un tiempo haciéndolo, era algo que lo hacía gustosamente. O sea, es decir, porque además estaba trabajando por y para algo que me gustaba. Pasamos a la siguiente. Aquí quiero hablarte de una historia que es la historia del bambú. ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque yo relaciono esta historia mucho con un proceso de venta natural. ¿Quiere decir esto que vayas a tardar tantos años? No, pero quiere decir que entiendas cómo funciona el sistema de ventas naturales. Funciona parecido a cómo se cultiva el bambú. Es decir, cuando tú plantas el bambú, pues puede llegar a tardar hasta 7 años en salir a la superficie.
pero luego en 6 semanas es capaz de crecer hasta 30 metros. Esto es cómo funciona la venta natural. O sea, seguramente vas a estar trabajando durante mucho tiempo, no te voy a negar que esto es así, durante mucho tiempo vas a estar trabajando para que tu cliente tenga esa confianza plena en ti y de hecho habrá momentos en los que dirás, es que no tengo resultados, es que no tengo resultados, pero tienes la importancia de la constancia de seguir regando eso como riega esa persona que ha plantado el bambú. Y te puedo asegurar que pasado un tiempo vas a crecer tanto como lo hace el bambú una vez que sale a la superficie. Y esto es lo que quiero que entiendas. Los resultados no son inmediatos. Por lo tanto, mi recomendación aquí es que tengas pues bueno, algo en lo que te puedas sostener. Porque ¿qué pasa? Que si tú realmente dejas tu trabajo actual para decir, oye, voy a emprender porque mi trabajo no me gusta y me apetece emprender, pues quiero que sepas que probablemente entres en la desesperación, entres en la inmediatez, entres en cometer ciertos errores que te van a llevar, pues a lo mejor a una venta rápida, pero que al final con el paso del tiempo vas a acabar desgastándote o bien porque tus precios se van a devaluar totalmente o bien porque bueno, pues que no van a llegar tantas ventas como tú necesitas. Por lo tanto, mi consejo es que inviertas en la venta natural, pero que tengas un pilar económico en el que te puedas sostener. Esto es lo que yo hoy día estoy haciendo, es decir, yo tengo otro trabajo, es cierto que es mucho más duro. ¿Por qué? Porque yo trabajo 8 horas y media en este trabajo, a veces incluso, bueno, gran parte de las veces viajo, ahora mismo no porque estamos con el tema del coronavirus, pero viajo mucho y además tengo este trabajo, además tengo este proyecto y además soy madre. Por lo tanto, ¿cómo lo hago? Pues fácil, duermo poco. Esto es sencillo. Pero bueno, es decir, es cierto que el camino probablemente será más largo, pero es un camino como mucho más tranquilo, ¿vale? Estás más relajada, entre comillas, porque es verdad pues que es un desgaste físico y mental porque yo no duermo más de 5 horas cada día. Por lo tanto, pues por esa parte. Pero me motiva lo que hago, me motiva pues esto, por eso se dice que para emprender es importantísima la pasión, ¿no? Porque es lo que te hace levantarte cada mañana a las 5 de la mañana, también cuál sea tu motor, ¿no? En este caso, mi motor es mi hijo. ¿Por qué? Pues porque deseo pasar más tiempo del que paso con él. Dicho esto, pasamos a los 4 errores que nunca debes de cometer. ¿Cuáles son esos errores que no debes de cometer? Pues bueno, hay muchos, en realidad, errores que no deberías de cometer, pero yo he elegido estos 4 porque considero que son de los más importantes dentro del mundo de las ventas. Una, la impaciencia. La impaciencia es totalmente negativa a querer vender de una forma natural sin tener que recurrir a las técnicas de venta típicas. Por lo tanto, es por eso que te he dicho antes que es importante que sostengas todo esto con un pilar económico que pueda ser o bien tu pareja, o bien tus padres, o bien que estés haciendo, complementando tu emprendimiento con otro trabajo. Otra parte es las mentiras. Por supuesto, dentro del mundo de las ventas existen mentiras, yo no voy a negar esto porque lo he visto hacer, pero sí que te voy a decir que yo jamás miento por muy complicada que sea la situación. Y eso me ha hecho ganar grandes clientes, clientes que hoy en día están comprando varios millones de euros para la empresa para la que trabajo. Hubo un momento de esa relación entre uno de esos clientes y mía, que él, bueno, pues por unas circunstancias de otra persona, de una tercera persona, puso en duda si yo estaba diciendo la verdad o no, y yo le demostré con un documento que esto no era verdad, o sea, que yo le estaba diciendo totalmente esa verdad. ¿Qué quiero decir? Que era una situación complicada para mí porque dudé en qué hacer o en qué no hacer, pero al final me guié por ser fiel a mí y transmitir la verdad, supusiera eso lo que supusiera. Por lo tanto, nunca mientas a tu cliente. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir la confianza de tu cliente y es muy fácil perder la confianza de tu cliente. Por lo tanto, no le mientas.
La siguiente es la improvisación. No improvises. O sea, es decir, todo lo que vayas a hacer tiene que estar preparado, por ejemplo, como esto que estoy haciendo yo hoy. Es verdad que el diálogo no es algo que me haya estudiado, es un diálogo natural, pero sí que me he preparado esta masterclass, sí que me he preparado las diapositivas y cuáles son esos mensajes más importantes que te quiero dar. Por lo tanto, no improvises, porque si te pones delante de la cámara y quieres improvisar, lo único que vas a conseguir es sentirte incómoda, es sentirte inquieta, es conectar con ese malestar y luego cada vez que lo vayas a hacer, inventarte 1000 excusas para no hacerlo. Esto mismo pasa cuando quieres hacer stories dentro de Instagram. Mucha gente tiene miedo a salir. ¿Y por qué? Pues porque intenta hacerlo de forma improvisada. Y esto no es así, tú tienes que preparártelo. Yo lo hago. Y bueno, pues os contaré todas esas herramientas, como os digo, en ese infoproducto que estoy desarrollando y que espero que pronto vea la luz. Exceso de confianza. El exceso de confianza es un gran problema y es algo que he visto cometer a mucha gente. Cuando ya llevas unas ventas realizadas, cuando tu negocio ya está empezando a crecer, cuando tú ya tienes unos clientes que confían en ti, el exceso de confianza, cuidado, puede llevarte a hacer perder la confianza de varios clientes o de muchos clientes, depende de cómo sea ese exceso tuyo de confianza. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no prometas cosas que no puedas cumplir. O sea, si tú te comprometes con tu cliente a lo que sea, lo que sea debes de cumplirlo. Por lo tanto, yo te recomendaría que pienses muy bien cada vez que vayas a hacer una promesa. Porque si tú te comprometes a que vas a revisar unos ejercicios, pero tú tienes una saturación porque tu negocio está creciendo, pues no vas a poder hacer eso. Pero esa persona se va a quedar con ese mensaje, se va a quedar con el mensaje de tal persona me dijo que me iba a hacer esto y no me lo ha hecho. Por lo tanto, has hecho una promesa que no has cumplido. Cuidado con esto porque os digo que lo he visto hacer a mucha gente y es algo que yo te recomiendo que prestes mucha atención. Los 4 pilares de la venta, ¿vale? También podría decir que hay varios pilares de la venta aparte de estos, pero bueno, yo he querido también darte los que yo considero más importantes y que no pueden faltar dentro de tu negocio, ¿no? ¿Cuáles son? 1, el objetivo. Tus objetivos. Tus objetivos son vitales y debes de tener 3 objetivos: corto, medio y largo plazo. ¿Cómo funciona esto? Pues hay un ejercicio para diseñar este sistema de objetivos, pero tú tienes que saber qué es lo que quieres dentro de 3 años y a partir de ahí saber lo que tienes que haber conseguido dentro de 2 y a partir de ahí saber lo que necesitas dentro de 1 año. Y una vez que tienes el objetivo a corto plazo, que es el de 1 año, entonces divides este objetivo en 12 meses y tratas de alcanzar este objetivo. ¿Qué pasa si no consigo este objetivo en 1 año y lo consigo en 1 año y 4 meses? No pasa nada. Pero lo importante es que sepas en qué dirección te quieres mover. Y toda tu estrategia de ventas tiene que estar focalizada en ese objetivo a corto plazo. Es así, cualquier acción que hagas dentro de tu negocio tiene que tener esa dirección. Si no tienes esto, pues estás dando palos de ciego, ¿no? ¿Qué se dice? Creo que se dice así. Por lo tanto, siéntate, diseña tus objetivos, tenlos visibles, que lo puedas consultar de vez en cuando y que veas cómo vas evolucionando. Es una forma de poderlos medir. Lo siguiente es tu precio mínimo viable. Dentro de la encuesta, y lo veréis luego, que la he puesto en algún sitio, hay mucha gente que no sabe cuál es su precio mínimo viable. Esto es importantísimo. Necesitas saber cuál es ese precio mínimo. ¿Esto cómo se hace? Pues también estoy diseñando un PDF que muy pronto te vas a poder descargar en mi web, que además es editable, en el cual puedes introducir tus datos para saber esto. Pero en resumidas cuentas, esto se hace de la siguiente forma: ¿cuáles son tus gastos actuales? ¿Cuál es tu sueldo que necesitas actual? Es decir, tu sueldo actual es
que necesitas para comprar, para pagar tu hipoteca, para comprar tu ropa o la de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si para eso necesitas un sueldo de 2.000 euros, pues tienes que pensar en tu sueldo de 2.000 euros. Y si necesitas 1.500, pues 1.500, 4.000, 4.000. Cada uno la cifra que considere para tener su nivel de vida. Es decir, gastos y sueldo. Y a partir de aquí tienes la facturación que vas a necesitar, ¿vale? Luego tienes que pensar cuántas horas quieres trabajar al día, cuántos días a la semana y cuántos meses al año. Y a partir de aquí se hace un cálculo en el cual te saca una cifra que pues unas veces es 30, otras veces es 35, otras 25. Se habla de que, bueno, pues para ser autónomo y tener un negocio relativamente rentable, lo ideal es que tu facturación ronde sobre los 40-45 euros la hora. Pero bueno, es verdad que si haces este cálculo, a veces la cifra sale inferior, puede llegar a salir inferior. Pero lo importante es que sepas que no, o sea, es decir, que si tu cifra es 25 euros hora, si tú vas a vender un programa en el cual vas a utilizar X horas, no te puedes salir por debajo de eso, independientemente de si tu sector o tu competencia está cobrándolo a otro precio. Habrá que ver y analizar todo eso, ¿vale? Todo esto está basado en generar una estrategia. Lo siguiente es saber cuál es tu precio ideal. Tu precio ideal es ese que vas a querer cobrar dentro de 3 años. Ese es tu precio ideal, o sea, dentro de 3 años, ¿cuál es tu ideal de vida? ¿Cuál es tu casa que quieres tener? ¿Cómo a lo mejor en lugar de trabajar 5 días quieres trabajar solo 4, en lugar de trabajar 8 quieres trabajar 5, lo que sea. ¿Para qué? Para saber hacia dónde te quieres ir. O sea, si hoy la hora te sale a 25 euros y tu objetivo dentro de 3 años es que tu hora valga 75, pues vas a tener que trabajar una serie de cosas para llegar a ese 75. Pero tienes que saber qué es lo que quieres. Y lo siguiente es una estrategia. Hay que diseñar una estrategia, tienes que diseñar una estrategia específicamente para ti, para tus valores y los de tu marca, algo que conecte contigo, con lo cual te sientas cómoda y que te lleve a conseguir todo esto que te estoy diciendo. Dejarme que voy a beber un poco. Seguimos un poco con la siguiente diapositiva que comparto contigo. También uno de los resultados de la encuesta esa que te comentaba que había lanzado a través de mi newsletter, ¿no? Bueno, dice, solo un 21,7% se siente cómoda con las típicas técnicas de venta. Es decir, también el porcentaje es muy bajo. Hay mucha gente que se siente incómoda y es por esto que yo decidí emprender con este proyecto, pues para poder aportar a toda esa gente que, como tú, tiene negocios estupendos y maravillosos, pero que no es capaz de conectar con esa forma de vender. Y cuidado con la cifra que te voy a dar a continuación. Solo el 4,3% no se siente incómoda cuando llega el momento de hablar de ventas. Cuidado con esto. O sea, es decir, cuando tú vas a hablar directamente de ti y de lo que vas a vender y de lo que sea, o sea, por ejemplo, estás haciendo una masterclass y al final de la masterclass quieres dar un detalle sobre ventas, la gente se siente incómoda sobre esto. Es decir, pues bueno, pues con todo este patrón hay que romperlo y hay que buscar un sistema, pero un sistema que vaya acorde contigo. Y eso se puede hacer. Voy a hablarte ahora de las 5 fases de la venta natural, que es algo que, bueno, pues también hablo en mi Lead Magnet, pues que está relacionado con la pirámide de Maslow, con las 5, bueno, pues las 5 necesidades, las 5 peldaños que podemos ver, que son las necesidades básicas, las necesidades de seguridad, sociales, autoestima, reconocimiento y autorrealización. Pues en la venta todo esto funciona igual o parecido. Vamos a ver una a una. En la fase 1, que es la de necesidades básicas, pues bueno, encontramos que hay que descubrir cuáles son las necesidades de tu cliente. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues esto lo vas a conseguir, pues sobre todo observando. La observación es vital en el mundo de las ventas.
observación a todo lo que pasa a tu alrededor, tanto con tu cliente como con tu competencia, como con otras marcas que para ti sean pues bueno, pues marcas referentes, ¿no? Que da igual si se dedican a otra cosa que nada tiene que ver con lo que tú te dedicas. Observación, preguntar y escuchar, sobre todo escuchar. Es decir, al cliente hay que prestarle mucha atención. Esto es algo que yo aprendí en la crisis del 2008 en el sector en el que yo estaba y en la empresa para la que hoy todavía trabajo. Es decir, era muy complicado poder vender y lo único que hacíamos era bajar precios, bueno, yo y todo el sector, ¿no? Entonces yo llegué a un momento que dije, da igual lo mucho que bajemos el precio, si hay un problema y el problema es que el cliente no vende. Encontré una solución para esto. ¿Y cómo conseguí encontrar esta solución? Primera, observando y segunda, haciendo muchas preguntas al cliente. Por supuesto, las preguntas que no sean a modo interrogatorio, que sean de una forma natural, de una conversación, que encuentres esa forma de poder conversar con tu cliente, de poder saber qué es lo que más le inquieta, qué es lo que más le preocupa. ¿Para qué? Para que tú puedas sacar productos o servicios que le den solución o puedas adaptar tu estrategia para aportar una solución. ¿Vale? Bueno, pues como dice en el segundo punto, ¿cómo y qué vas a hacer para solucionar esas necesidades y problemas de tu cliente? Claro, tienes que desarrollar, una vez que tú has detectado cuál es ese problema, es qué vas a desarrollar, si vas a desarrollar un producto o vas a desarrollar un servicio para aportarle esa solución y luego diseñar todo esto. ¿Vale? Esta sería la primera fase, la primera fase, la de necesidades básicas. O sea, es decir, lo primero que tienes que hacer es cubrir esa necesidad, es saber qué problema, cuál es la solución, cómo vas a hacer cómo vas a aportar esa solución y cómo lo vas a diseñar para transmitírselo a tu cliente que tienes todo eso. Siguiente punto es necesidades de seguridad, es decir, necesitas establecer esa seguridad en tu cliente hacia ti, o sea, ganarte esa confianza. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues, bueno, como digo en el punto 1, necesitas que tu cliente tenga seguridad en ti y para ello tiene que conocerte. Pues como he dicho antes, mostrándote, porque estamos hablando de negocios digitales. Por lo tanto, si estamos hablando de negocios digitales, y da igual si tienes un negocio físico, igual da, mi recomendación, y bueno, pues a raíz de todo esto del coronavirus, todavía me reafirmo mucho más en esto que ya decía yo, es tengas un negocio físico o no, o sea, es decir, aunque solo tengas un negocio físico, igualmente debes de existir en el mundo digital. Por lo tanto, mi consejo es que te muestres, que aprendas a mostrarte y a aportarle seguridad a tu cliente. Por ejemplo, si nos ponemos en una peluquería, pues esa peluquería tiene que mostrarse. Pues ¿cómo? Pues dando consejos a la gente de cómo cuidar su cabello, de si estamos en verano, qué productos son los más recomendables. Por ejemplo, puedo hablar de productos y enlazarlos dentro de su web para hacer la venta de esos productos de forma digital. O sea, es que se pueden hacer un millón de cosas dentro del mundo digital, independientemente de que tengas tu negocio físico y lo quieras seguir manteniendo. ¿Vale? Nos vamos al siguiente punto, es quién eres, cómo te comunicas, qué es lo que transmites. En definitiva, tu audiencia te quiere conocer. Tu cliente quiere saber quién hay detrás de ese negocio. Quiere saber cómo es esa persona, cómo se comunica, cuál es su esencia, que era lo que te hablaba yo antes. Por lo tanto, muéstrate. En esta fase, además, quiero que sepas que te vas a mantener durante un tiempo. Es esa fase que te va a ayudar a conectar con tu cliente y a ganarte esa confianza. La siguiente fase es la fase de necesidades sociales, es decir, todos tenemos esa necesidad de tener una relación social, ¿no? Y que, bueno, pues ahora pues, nos han arrebatado bastante con el tema de estar todos aislados en nuestras viviendas, todavía tendremos más necesidad de todo eso. Por lo tanto, ¿cómo puedes tú hacer esto dentro del mundo de las ventas? Pues conectando con tu cliente, trabajando con él, hablando con esa persona, viendo cuáles son sus problemas, preocupándote por él, mostrando interés, ¿vale? Síguele, interactúa,
sorpréndele con una llamada. Es fácil que durante esta fase durante esta fase de necesidad social tu cliente ya haya consumido algún producto tuyo. Pueda ser un ebook, un producto gratuito o un producto de pago, perdona, pues más caro, más barato, lo que sea. Pero es muy probable que en esta fase tu cliente, a raíz de la segunda fase, ya te haya adquirido algún producto o algún servicio. Pues tu objetivo ahora es pues ganarte esa confianza con el cliente, más todavía. ¿Cómo? Pues como te he dicho, pues interactuando con él, preocupándote, viendo cómo ha sido esa satisfacción con el producto o servicio, sorprendiéndole con una llamada, invitándole a hacer una entrevista. 1000 cosas puedes hacer también en esta fase. La cuarta fase, que es autoestima, reconocimiento, pues bueno, pues aquí ya en la fase anterior ya hemos dicho que tu cliente ya había adquirido servicios o productos tuyos, pues en esta fase, por supuesto, también. Entonces, tu objetivo aquí ahora es aumentar la autoestima de tu cliente. Pero esto que te estoy diciendo no es algo que se tenga que hacer de una forma forzada, es algo que te tiene que salir natural. O sea, realmente si tú estás vendiendo un producto, lo natural sería que te gustara saber cómo se siente tu cliente después de adquirir, cómo ha sido esa adquisición del producto, le ha llegado bien, está contento o contenta. Al paso de un tiempo, pues ver cómo es su satisfacción con ese producto o ese servicio, me da igual si es un servicio, en mi caso de ventas, pues es pasado 2 meses, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes bien? Además, es una forma en la que tú vas a extraer información para probablemente extraer nuevos productos o nuevos servicios. Es una forma de investigación, al mismo tiempo que tú estás aportándole valor a tu cliente, porque te estás preocupando por él. ¿Cuánta gente crees realmente? Yo he consumido un montón de servicios, un montón, he hecho un montón de cursos. ¿Sabéis cuánta gente me ha llamado por teléfono? Nadie. Absolutamente nadie. No quiero decir que se tenga que hacer esto. Entiendo que cuando tu negocio ya haya crecido muchísimo, esto será mucho más difícil. Porque si, yo qué sé, si me compran 200 personas, pues será difícil que pueda llamar a 200. Pero probablemente pueda hacer pueda hacer algo. Una forma de saber pues cómo ha sido, cómo es su satisfacción. Pues a través de un vídeo, pasando una encuesta, lo que sea. Algo que te conecte con tu cliente. Bueno, ¿qué más? Reforzarle. ¿Cómo? Pues con un feedback. Bueno, pues sí, pues si por ejemplo yo que estoy vendiendo, pues bueno, pues mentorías sobre ventas y marca personal y tal, cuando yo vea cuando mi cliente va evolucionando, si por ejemplo adquiere un servicio mío, yo veo que este cliente o esta clienta, pues oye, pues le costaba ponerse delante de la cámara y lo está haciendo. Pues oye, pues si lo está haciendo, pues le doy mi feedback. Oye, pues estupendo, le refuerzas, oye, primero le recalcas lo que ha hecho bien y luego si hay algo que pueda mejorar, pues recálcale algo que pueda mejorar. Oye, pues mira, ¿y si lo haces de esta forma? ¿Has pensado en mejorar este punto? Algo que, pero siempre desde la parte de reforzar, porque solo el paso de que ya lo haya hecho ya es importante. En definitiva, tu cliente te tiene que sentir cerca y accesible. Esta es esta fase de autoestima y reconocimiento. La siguiente es la autorrealización. Es decir, hacer todas estas fases anteriores te lleva a ganar y tener toda la confianza de tu cliente, tanto que probablemente tu cliente adquiera cualquier producto o servicio que saques por el simple hecho de que confía plenamente en ti y que como siempre le has ayudado, siempre le has aportado valor, sabe de sobra que va a conseguir valor adquiriendo tu nuevo servicio o tu nuevo producto. Por lo tanto, tu cliente ya está preparado para ese servicio premium que probablemente puedas extraer a raíz de, bueno, pues de toda esa conversación que has ido generando con tus clientes. ¿Vale? Bueno, pues estas son las 5 fases. Ahora viene la gran pregunta que mucha gente se hace
como tú, como yo y como muchas personas que hay ahí, y es ¿cuánto tiempo me va a costar esto? Pues bueno, yo cuando te venga esta pregunta a la cabeza, yo te diré que conectes con esa historia del bambú que te he hecho saber. El bambú se planta y puede llegar a tardar hasta 7 años salir a la superficie. ¿Quiere decir que vas a tardar 7 años en empezar a vender? No, no quiero decir esto. Lo que quiero decir es que el proceso natural de venta requiere de tiempo. Y lo primero es trabajar la visibilidad, que luego lo hablaremos también, pero hay que invertir un tiempo. Cuanto más tiempo inviertas en todo esto, luego más te vas a poder diferenciar en cuanto a precio y en cuanto a gente que esté trabajando tu mismo sector. Pero bueno, si realmente quieres saber una cifra, hay una cifra concreta que yo aprendí en el primer curso que hice hace muchos años con Sergio Fernández, que hablaba de las 10.000 horas, perdón, para llegar a ser un referente en tu sector. Y aquí yo estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo he detectado en mi propio sector, en el sector de las ventas. O sea, es decir, yo llegué a ser una referente en mi sector cuando ya había invertido 10.000 horas. Cuanto antes empieces, antes llegarás a esas 10.000 horas. ¿Quiere decir que no vas a llegar a vender hasta que no hayas invertido 10.000 horas? Tampoco. Puedes vender antes de llegar a invertir en las 10.000 horas. Pero sí que es cierto que para ser un referente en tu sector, o sea, es decir, esa Charuca o esa Gema Pillol o algunas de las que mucha gente conocemos, Comunicacen, por ejemplo, pues probablemente tengas que llegar a invertir esas 10.000 horas para ser alguien como ellas, por ejemplo. Esto se puede comparar, y lo comparo yo mucho, pues por ejemplo, al cocinero que consigue la estrella Michelin. ¿Crees que este cocinero ha conseguido esto de forma casual? O sea, improvisando, trabajando solo unas orillas a la semana, pues no, ¿verdad que no? La campeona olímpica, ¿crees que ha conseguido su medalla pues entrenando de vez en cuando le apetecía, cuando le surgía la inspiración? Pues no. O sea, esa gente se ha obligado, ha estado ahí horas y horas y horas trabajando para llegar a ser referentes, ¿vale? Para que ocurra exactamente lo mismo que el proceso que tiene el bambú para crecer. O sea, es decir, pasarás desapercibida durante mucho tiempo. Puede ser que pase esto, pero llegará un momento que saldrás, porque ya has trabajado mucho, porque ya mucha gente empieza a conocerte. Por lo tanto, si quieres una cifra, yo te diría esta, que la tengas en cuenta. No te asustes por la cifra, porque cuanto antes empieces, antes llegarás. Y como te he dicho, no hace falta que llegues a las 10.000 horas para poder empezar a vender. Para poder empezar a vender, lo que tienes que tener es una buena estrategia que cumpla con todos estos requisitos que te voy diciendo aquí y otros muchos que hay que te iré contando. Otro de los datos de la encuesta que pasé, pues bueno, pues a la gente de mi comunidad, el 45,8% de las personas o no están o solo de forma esporádica están implementando acciones de visibilidad. Es decir, podemos decir casi que el 50% de la gente no está implementando acciones de visibilidad. ¿Y por qué digo no? Porque hacer acciones de visibilidad de forma esporádica es como no hacer nada. Por lo tanto, no pierdas el tiempo. Si decides hacer algo, hazlo de forma constante. Más vale que hagas menos, pero que hagas. Es decir, por ejemplo, un podcast. Yo decidí iniciar un podcast porque era un formato que me apetecía mucho trabajar y bueno, pues con el cual cada vez conecto más y bueno, pues ahora voy a entrar en el modo entrevistas. Empecé a trastearlo, primero era yo de forma individual porque necesitaba aumentar mi seguridad en todo este campo, entonces, ¿qué dije? No dije, voy a hacer un podcast cada semana, que podría haberlo hecho, pero decidí no hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no quería agobiarme, lo que quería era cumplir con mi promesa. Mi promesa es un podcast al mes. Cada domingo, cada primer domingo de cada mes hay un capítulo de mi podcast. Por lo tanto, esto es un ejemplo de que me comprometo,
Me comprometo contigo, con mi audiencia, a estar una vez al mes en formato podcast, pero lo cumplo siempre. Tengo todo un mes para desarrollar esto. Pues esto mismo te diré yo con el tema de la visibilidad. Por supuesto, déjame decirte que en el tema de la visibilidad no puedes hacerlo tan pequeño. O sea, es decir, sí, bueno, puedes hacerlo tan pequeño, pero tienes que tener en cuenta que tardarás mucho más. Porque acuérdate de las 10.000 horas. Por lo tanto, mi consejo es pues que te hagas visible si tu red social es Instagram en Instagram, si tu red social es LinkedIn en LinkedIn y si tu red social es Facebook, pues Facebook, la que sea. Pero que te hagas visible, que hagas directos o que hagas historias, el formato que te apetezca, o YouTube o lo que sea. El asunto es que la gente te vea, que te vea hablar, que te vea conectar, que te vea cómo eres. Y que esto lo hagas, pues sí, por lo menos a la semana una vez. Y yo te diría que una vez que tengas superado una vez a la semana, que lo pases a 2 veces a la semana. Esto por lo menos. Y lo ideal es que te hagas visible cada día. Esto es lo ideal. Pero yo también reconozco que la agenda a veces no nos lo permite. Por ejemplo, yo trabajo en otra empresa, por lo tanto, hoy día yo salgo 2 veces a la semana en las historias de Instagram con la sección de Revoluciona tus ventas. También estos vídeos, pasadas esas 24 horas, se suben a YouTube para tenerlos almacenados ahí por si alguien me conoce más adelante y que esté todo almacenado de toda esta información que he ido colgando. Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la diapositiva de la visibilidad, aunque prácticamente te he contado todo lo que te quería contar, y es la visibilidad es necesaria, necesitas invertir en esto. Para el proceso de venta natural, este es un proceso largo y en el cual debes invertir. ¿Para qué? Para que te ayude. Te ayuda a que tu cliente confíe en ti, que tu cliente vea que realmente de lo que le estás hablando sabes de lo que hablas. Cómo eres, esa energía que transmites. Necesitas saber todo eso para que al final, pasado un tiempo, le dé al botón de compra. Por lo tanto, invierte en visibilidad. Otra sección que aquí no está, pero que también quiero mencionar, por supuesto, si tu parte económica te lo permite, mi consejo es que dediques dentro de esa visibilidad una parcela a la publicidad. Es decir, ¿por qué? Por supuesto que esa publicidad esté enlazada con toda tu estrategia, que tenga sentido con tu marca, que tenga sentido con lo que quieres aportar, que sea una visibilidad, si realmente estás trabajando en la visibilidad, que sea realmente más para aportar algo gratuito que para vender, ¿no? Porque es como digo, estamos trabajando esa parte de venta natural, ¿vale? Queremos que el cliente apriete de forma totalmente voluntaria el botón de compra. Eso es lo que queremos. Bueno, pues dicho lo de la visibilidad, pasamos a otro de los datos que he extraído de la encuesta que pasé, ¿no? Tenemos un 78,1% de las personas sienten inseguridad al hablar de precios. Cuidado con la cifra, 78,1%. O sea, a la hora de hablar de precios, lo primero que siente es inseguridad. Esta inseguridad que transmites, o sea, que tú sientes, la transmites a tu cliente. Por lo tanto, esto es algo que hay que trabajar y que tiene mucho que ver con las creencias, con lo que yo llamo el mindset. El 60,9% no sabe cuál es su precio mínimo viable. Lo hemos hablado antes, dentro de los 4 pilares de la venta. Es decir, necesitas saber cuál es tu precio mínimo viable, porque si no, estarás vendiendo probablemente por debajo de tu precio y ni siquiera lo sepas. Y tú no has decidido montar este negocio para ser una esclava de él. Tú has decidido montar este negocio para vivir de lo que te apasiona, pero para vivir de una forma cómoda, no para trabajar 14 horas. Es probable que al principio, si quieres ganar visibilidad y además hacerlo de una forma rápida, quieras invertir esas horas. Yo cuando las tengo lo hago esta pequeña locura. No se lo digáis a nadie. Un 78,2% se siente o se ha sentido alguna vez insatisfecha con lo que está cobrando.
claro, realmente es normal que te sientas insatisfecha con lo que estás cobrando, porque si realmente no sabes cuál es tu precio mínimo viable, o si sabes cuál es tu precio mínimo viable, pero omites la información, igualmente vendes por debajo, pues al final llegas a esa insatisfacción. Por lo tanto, vamos a hablar de los precios. También estoy diseñando algo que tiene que ver con los precios y que muy pronto verá la luz y sabréis de ello, ¿no? Pero bueno, te voy a dar aquí como tres tips para que tengas en cuenta cuando se habla un poco de los precios, ¿no? Necesitas saber cuál es tu precio mínimo viable. Me repito en esto, necesitas hacer este cálculo y necesitas por lo menos ser consciente. Es decir, si tú quieres hacer algo de forma gratuita, como por ejemplo estoy haciendo yo esto, que sea porque detrás hay una estrategia de visibilidad, de posicionamiento dentro de tu sector como referente, de lo que sea, o porque quieres colaborar con otra persona y vas a ceder esta grabación para que esta persona lo coloque en cualquier sitio. O sea, es decir, lo importante es que si realmente estás haciendo algo de forma gratuita o muy por debajo de tu precio, es que tenga coherencia con una estrategia. Si no es así, esto lo tienes que modificar. Y lo tienes que modificar y colocar donde corresponde, con el precio que corresponde. Porque déjame decirte una cosa, cuando tu cliente tiene un problema y tú tienes esa solución, si tu cliente conecta contigo, y todo esto lo has trabajado en todas las fases anteriores que hemos hablado, le da igual el precio. Hay poca gente que no se pueda permitir adquirir un producto o un servicio de forma digital. Puedes aportar comodidad de pago si a esa persona le supone como un impedimento el precio. Esto lo puedes hacer, puedes dilatar el pago de una forma estratégica, pero no devalúes tu precio, no devalúes tu experiencia, porque al final acabarás desgastándote, acabarás renunciando a tu sueño por no haber cobrado los precios que tenías que cobrar. Segundo punto es, necesitas saber cuál es tu objetivo económico que deseas alcanzar a medio o largo plazo. O sea, es decir, tú necesitas saber qué es lo que quieres facturar este año, qué es lo que quieres facturar dentro de 2 y qué es lo que quieres facturar dentro de 3. ¿Para qué? Para que tu precio mínimo viable se vaya modificando en función de esos objetivos económicos. Y esto es algo que también se puede calcular. Y por último, pues bueno, hay muchos puntos, como te digo, estoy desarrollando una masterclass específica que tiene que ver con el tema de los precios, pero bueno, pues te he querido dar estos 3 puntos aquí. Por último, investigación del mercado y de tu competencia. Tienes que ver qué está haciendo tu mercado y tu competencia. No para copiar, sino para saber en qué punto estás. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tu competencia está vendiendo una mentoría, imaginemos en mi caso, si mi competencia está vendiendo una mentoría de ventas por 150 euros, que es presencial, bueno, online, pero con la persona física, ¿no? Es decir, conectándonos en directo, en la cual va a invertir no sé cuántas horas y no sé qué más y tal. Y yo, que no tengo tiempo, porque trabajo por cuenta ajena, tengo este negocio y además soy madre, también hago esto por 150 euros, pues ya te digo yo que me voy a quemar, voy a acabar tirando la toalla. Yo esto no lo quiero hacer, prefiero trabajar de otra forma y en otra dirección. Por eso tu estrategia tiene que ser una estrategia alineada a ti, a tus posibilidades, a tu momento actual, a tus valores y a lo que tú quieres transmitir y a tu expertise. Otra cosa es que tú también te puedes diferenciar de esa persona. ¿Cómo? Analiza bien qué es lo que está ofreciendo por 150 euros. Porque es fácil de que a lo mejor puedas aumentar tu valor y que realmente a lo mejor puedas aumentar tu valor aportándole más soluciones al cliente a ese problema. Y de esta forma la gente al final tampoco te compare con ese precio. Si te comparas, da igual. Tu objetivo es tener un negocio que te apasiona, pero tener un negocio rentable. No olvides esto, porque es importante, ¿eh? Y bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Espero que te haya gustado, espero que no me haya extendido más de la cuenta, porque la verdad es que no quería que fuera demasiado extenso, pero espero que todo esto te ayude
pues a reflexionar y a ponerte manos a la obra para poder diseñar esta estrategia. Os prometo que voy a ir dando mucha más información, estoy preparando muchas cosas y que muy pronto van a salir a la luz. Estaros atentos y atentas porque voy a informar de todo en el primer sitio por aquí, por el mail marketing y para ti, que eres mi comunidad, que eres ese cliente ideal para mí. Bueno, muchas gracias y bueno, pues cualquier cosa que quieras o que necesites, ya sabes, me puedes encontrar en palomalosas.com o me puedes encontrar también en Instagram, paloma_losas, y allí puedes hablar directamente conmigo cualquier duda que tengas. Estoy a tu disposición. Un beso y que pases un buen día.